Galvez me llamara, juntamente con otro profesor Juan Alberto Martínez, y que en gloria esté, los dos nos encargamos de hacer el diseño, pero obviamente pues no lo hicimos solos porque hubo que llamar al sector estudiantil. También hubo que llamar al sector administrativo, a sociedad civil, a todo el sector docente. Y como tuvimos ayuda financiera de la agencia de los Estados Unidos, AID, también lograron contratar a expertos que venían de Centroamérica, otros de Sudamérica, de Norteamérica, incluyendo México, Estados Unidos, y expertos de universidades y facultades de derecho europeas. De tal manera que de esa cuenta fue que se inició todo el diseño curricular para la Facultad de Derecho, pero ahí, haciendo ese trabajo, advertimos que no existía la cátedra de Derecho Romano, porque había sido 35 años atrás que la habían excluido del listado de materias que tenía la facultad, por lo que profesores de derecho privado, en especial el doctor Neri Muñoz, que también Dios lo tenga en gloria, dijo pues que era necesario que incluyéramos la clase de Derecho Romano. Yo, que toda mi vida me había desempeñado como profesora de Derecho Civil, que es Derecho Privado, pues fuimos los impulsores y se logró finalmente tener la clase de Derecho Romano, porque es una clase tan importante, ya que es la raíz del derecho. Es la raíz del derecho privado. Y las instituciones que vamos a estudiar este año en este programa son todas las instituciones que ustedes van a ver más adelante, en tercero, en cuarto, en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10º semestre de la Facultad de Derecho. En materia de derecho privado, ustedes van a ver durante toda su carrera lo que hoy queremos que quede definido como la base del derecho y la raíz del derecho privado y de la mayoría de instituciones de derecho privado del derecho guatemalteco. Para citarles algunas, estaríamos hablando del derecho procesal, del derecho de acciones, del proceso judicial civil, con la prueba, la sentencia, el arbitraje, la conciliación, los derechos reales y personales, que incluye las cosas y los bienes, la posesión y la propiedad de las cosas, la adquisición de la propiedad, el uso, el usufructo, la habitación, las servidumbres, la definición de ser humano, la capacidad jurídica, la clasificación de las personas, cuándo se inicia la persona física, la evolución de la persona jurídica moral, las corporaciones, las asociaciones y las fundaciones, la familia,
la herencia, la patria potestad, los esponsales, la tutela, la curatela, la protutela, el matrimonio, el régimen económico del matrimonio, la disolución del matrimonio, es decir, el divorcio, el concubinato, la extinción de la patria potestad, la sucesión hereditaria, las clases de sucesión, la sucesión testada e intestada, el testamento, la aceptación de la herencia, los legados, los fideicomisos, las donaciones, las obligaciones y los contratos como el préstamo, las estipulaciones, el contrato estimatorio, el de seguro, la permuta, la prenda, la hipoteca, el mutuo, el fideicomiso, la compraventa, el arrendamiento. Como pueden ver, adelante Freddy, de este gran listado que les he mencionado, son pocos los temas que se podrían escapar de tener su raíz en el derecho romano, porque lo que vamos a estudiar en este semestre es precisamente el derecho romano. Y el programa desarrolla todas estas unidades y la importancia del desarrollo de este programa es precisamente porque vamos a estudiar la raíz del derecho civil o derecho privado guatemalteco. Ya por ser ustedes segundo semestre, sabrán que vamos a tener 2 exámenes parciales y un examen final que hace los 100 puntos. Ahorita me están preguntando por el libro que vamos a utilizar. Es el Derecho Romano y su sistema de acciones. Este es el texto que yo voy a utilizar y que me sirve como guía. Voy a trabajar con ustedes en este sentido y voy a necesitar también que me proporcionen una persona que nos sirva como enlace para poder enviarle una copia del programa. Voy a mandarles la fotocopia del texto, de la carátula del texto, y lo va a vender el mismo señor que lo vendió la vez pasada. Él se lo mandó la editorial Billy. José Antonio, adelante. Disculpe, licenciada, ¿puede mostrar el libro nuevamente y decir el nombre? Sí, es el Derecho Romano y su sistema de acciones, 12ª edición. Aquí está. Y los autores es el licenciado Marco Aurelio Albeño Hernández, Luis Ranferí Díaz Menchú y una servidora de ustedes. Que el libro y el programa es el producto también de todo este diseño curricular del que les estoy contando, porque como no habían profesores y no había un texto que estuviera para el nivel de primer año de licenciatura, y los profesores que habían sido profesores de romano no se podía contar con ellos porque lamentablemente ya no existían.
nos mandaron a 8 profesores, 2 profesoras y 6 profesores para que nos fuéramos a formar a la Universidad Autónoma de México y allá estuvimos en un programa intensivo. Y cuando regresamos a elaborar el programa, a elaborar el texto. Yo no me incorporé a la cátedra porque hubo necesidad de que me mandaran por parte de la Facultad de Directora del Instituto de Derechos Humanos. Ahí estuve 5 años después de haber impartido 25 años de Derecho Civil y 5 años después me incorporé a la enseñanza del derecho romano. Y esa es la gran historia contada de primera fuente, contada por mi persona, que fui, como les digo, una persona privilegiada de haber sido llamada para hacer el diseño curricular de la Facultad de Derecho. Yo había estudiado también una maestría en docencia superior en la Facultad de Humanidades. Eso me ayudó mucho porque aprendí muchas cuestiones relativas con la didáctica, la pedagogía, la elaboración de un currículum y todo ello, y la práctica que yo ya tenía de muchísimos años como docente de la facultad. Así que de esa manera nació la clase de Derecho Romano. Y entonces quisiera saber si Mercedes Salcedo se va a quedar siempre como enlace. Si ustedes están de acuerdo o si va a estar otra persona, o ustedes van a proponer a una persona nueva. Esa es una decisión de ustedes, así que yo por lo tanto la respetaría y solo estaría esperando que me den el nombre, el teléfono y el correo de esa persona que nos va a servir como enlace de la clase. Stephanie propone que se quede Mercedes, dice. No sé, ahorita tenemos 80 estudiantes. Principian a decir que está bien. Pueden levantar su mano también si quieren manifestarse de esa manera. Gracias. Gracias, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces en este sentido creo que no vamos a tener mayor discusión porque se queda Mercedes Salcedo como enlace. Mercedes, quisiera saber si aceptas también. Buenas tardes, licenciada. Sí, está bien. Si los compañeros están de acuerdo, sí, no hay ningún problema, licenciada. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. ¿No has cambiado número telefónico? No, licenciada, sigue siendo el mismo. Incluso le acabo de escribir ahí. Vale, de acuerdo. Entonces, gracias, ya tenemos ese asunto. Resuelto. Y vean ustedes cómo la Roma, que nació prácticamente de una manera muy poderosa. Gladys Cristal, ¿necesitas hablar o solo se quedó la mano levantada? Perdón, sí se quedó la mano levantada. Bueno, no hay problema.
Pues respecto de los antecedentes étnicos de Roma, habían unas tribus muy, muy antiguas, como los venetos, los ligures, pero realmente 3 tribus son las que más se toman en cuenta como antecedentes étnicos de Roma, que eran los latinos, los sabinos y los etruscos. A los latinos también se les llama ramnes, a los sabinos se les llama ticios y a los etruscos se les llama luceres. Y Roma tiene un origen indoeuropeo. También nació sobre el monte Palatino, pero Roma fue fundada en el lugar de las 7 colinas, como se le llamaban a los montes, pero que realmente eran poblaciones, eran tribus, eran agrupaciones de personas, eran comunidades. Estaba el monte Palatino, Esquilino, Celio, Vininal, Quirinal, Capitolio y Aventino. Luego hay un dato bien importante, y es que el primer rey que tuvo Roma fue Rómulo. Y ustedes recordarán aquella famosa leyenda que eran 2 hermanos, que el tío Amulio los echó, los mandó para que los ahogaran en un río, pero los niños sobrevivieron y los recogió. Dice la leyenda que una loba que los amamantó. También en los datos de la leyenda, mezclados un poco con historia, fue también el pastor Faustulo con su esposa, quienes educaron a los 2 niños, les hicieron saber de su origen y que tenían dentro de la mitología griega un origen divino o medio divino, porque eran hijos de la princesa Rea Silvia con el dios Marte. Y ellos, sabiendo su origen, ese origen semidivino, regresaron a Roma para matar a Monitor, restauraron para matar a Mulio, y le entregaron el trono al abuelo. Y cuando murió el abuelo, entonces Rómulo se erigió como rey. Se sabe también dentro de la leyenda que Rómulo mató a Remo. Pocos son los textos que hablan de las causas, pero se dice que Remo violó un muro de la ciudad, y los muros de la ciudad estaban consagrados a los dioses, y había pena mortal para quien transgrediera esa ley. Entonces, la fundación de Roma está realmente revestida de mucha leyenda, y hay datos históricos importantes que sí son, al ser datos históricos, sí son datos ciertos, como por ejemplo que tuvo 7 reyes en esa primera etapa de su fundación, que data del año 747 antes de Cristo. Luego, también en el origen de los romanos, se habla que venían de los montes de Albalonga y que llegaron de la Arcadia del Peloponeso, que eran descendientes de Eneas, el guerrero de Troya. Y recuérdense que Troya era una población griega,
Por lo tanto, los romanos también tenían origen helénico. A los griegos se les llama helenos o helénicos. Por lo tanto, los romanos también tenían origen griego. Las atribuciones que se le atribuyen a Rómulo, o las hazañas y sus logros que tuvo en esa primera etapa de Roma, son importantísimas, porque fundó lo que se denominó la Roma cuadrata, por su forma cuadrada, en la Federación de las 7 Colinas, que ya dijimos que es el Monte Palatino, el Monte Esquilino, el Monte Celio, el Aventino, el Quirinal, el Vininal y el Vininal, que fundó esa Federación de las 7 Colinas, es decir, que le dio a Roma una fuerza extraordinaria al haber hecho alianzas de carácter estratégico con ellos. Y luego organizó una federación de naciones con estas ciudades, con estos pueblos, y tenía un enlace importante porque estableció vínculos religiosos con todos estos pueblos. Luego también organizó, imagínense ustedes que estamos hablando del año 753 antes de Cristo. Organizó los comicios, es decir, que organizó las votaciones, porque la monarquía de esta época de Rómulo no fue una monarquía absoluta, era una monarquía que tenía un contrapeso que era el Senado. Es decir, que habían diputados en esta época. Y el Senado era un órgano de consulta y de aprobación. Y ninguna disposición de los reyes se cumplía si antes no iba sancionada por el Senado. Y se establecieron en esta época 2 clases hegemónicas e importantes y antagónicas, que fueron los patricios, que eran los descendientes de los reyes, y los plebeyos, que era la gente del pueblo, que aunque fuese adinerada, pero si no tenían este linaje monárquico, entonces eran considerados como plebeyos dentro de una clase. Incluso había una ley, lo vamos a ver y lo vamos a mencionar mucho. Había una ley que era la ley connubia, o la ley canubia se le llama también, que prohibía el matrimonio entre una persona plebeya con una persona patricia. Esto es lo relativo a los orígenes étnicos de Roma. Los reyes vivieron por muchísimo tiempo ejerciendo su reinado. Rómulo duró 37 años. Le siguió Numa Pompilio con 43 años. Tulio Hostilio, que reinó 32. Ancomarcio reinó 34. Tarquino Prisco, 32 años. Servio Tulio, 44 años. Y termina la monarquía del pueblo romano con Tarquino el Soberbio, que duró 25 años en su poder, pero que finalmente, por tanta arbitrariedad cometida por él, el pueblo lo hizo caer y lo depusieron. Así que esta es la
la historia de la fundación del pueblo romano, que algunos dicen que data desde el 743 antes de Cristo, y que otros lo sitúan en la fundación de Roma, que fue en el año 753 antes de Cristo. ¿Alguna pregunta que tengan en este momento? No, licenciada. Juan José. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Mi pregunta va concerniente al texto que se nos solicitó. ¿Usted tendrá el contacto de la persona con el que podamos conseguirlo o podríamos utilizar un PDF mientras tanto? No, yo les voy a mandar por medio de Mercedes Salcedo nuestro enlace de clase. Les voy a mandar el número telefónico del señor a quien se lo manda la editorial, que es el mismo señor Eric, y la carátula del libro para que ustedes tengan. En la bibliografía también hay varios libros, y hay libros importantísimos que ustedes podrían utilizar, que si los pudieran también adquirir, sería de muchísima utilidad educativa, formativa para ustedes. Por ejemplo, el curso de Derecho Clásico, de Derecho Romano de Adame Godard. Godard él fue mi profesor en México. El libro, otros libros que son buenos de derecho romano, muy buenos, es Bonfante Pedro, el número 7 en el programa. Adame es el número 1, el número 7 que es Bonfante, el 8 y 9 de los Bravo González, el 11 de Álvaro Dors. Con ese libro estudié yo en México. Ese fue el texto que nos pidieron en México. El de Álvaro Dors nos lo mandaron a traer de España, porque no es un profesor español, y en ese momento estaba agotado en México, pero nos lo mandaron a traer. Luego Juan Iglesias es el 19 de la bibliografía. Petit Eugene es el 26. Y el texto que está aquí como número 2, Albeño Hernández, Marco Aurelio, Díaz de Menchú, Luis Rubén Transferí, y una servidora de ustedes. Es un libro que está mediado para el nivel de primer año de licenciatura. Los otros libros son interesantes y pueden aportar muchísimo. Sí tienen un poquito de más nivel de dificultad, pero eso no significa que ustedes no lo puedan leer, estudiar, y que puedan ver ahí todas las instituciones también del programa. Lo que sí no quisiera yo es que ustedes compraran libros piratas, libros clonados, porque ya saben que eso le hace mucho daño a los autores, porque no es fácil escribir libros y porque en Guatemala no hay apoyo de ningún tipo para las personas que son escritoras de literatura científica o de literatura recreativa. Así que esto sería. Pamela, por favor. Buenas noches, licenciada. Perdona, yo sé que no tiene nada que ver con la clase, pero quisiera saber, yo tengo que sacar en retrasada la de ciencia política que la llevé con usted. En el examen viene todo el libro, ¿verdad?
Sí. En el examen se evalúa todo el programa. El calendario lo publica la facultad en la página, porque la calendarización no depende del profesorado. Cada profesor no dice tal día es mi examen, no, sino que nos mandan un calendario para todas las secciones. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Jordi? Licenciada, buenas noches. Solo quería, no alcancé a escuchar muy bien al principio que comentó que eran 2 exámenes parcial, ¿verdad? Sí. Uno es de 30 y el otro es de 40, ¿verdad? Uno es de 30 y el otro es de 40. Ah, bueno, acá en este curso no va a haber ninguna hoja de trabajo o que venga, digamos, en el libro que nos estaba comentando hace un momento que vamos a utilizar. Por el momento no, por el momento no lo he contemplado. Ah, bueno, está bien, licenciada. Esa era mi duda. Podría ser un examen de 30 como en introducción al derecho, creo. Un examen de 30 y uno de 40, que hace la zona de 70 puntos. Uh-huh. Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de que me retire a atender a la siguiente sección? Estamos bien, gracias, muy amable. Bueno, pues ha sido un gusto para mí. Gracias, Cristina, ¿quieres hablar? No, solo todo claro, Liz. Muy bien, Gracias. así que ha sido un gustazo para Feliz mí. noche.